en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, háblanos por favor, que tu palabra fluya entre nosotros. Señor, nos bendiga, nos convierta, nos aliente, nos dé lo que necesitamos hoy. Señor, por favor, bendícenos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Éxodo capítulo 2, hermanos. Una historia hermosísima esta de Éxodo. Y lectores profesionales pueden pasar aquí al frente, por favor. Vengan, abrimos nuestras Biblias en Éxodo capítulo 2 y vamos a leerla. La Biblia dice: bienaventurado los que leen y los que oyen la palabra escrita en este libro, y se refiere al Apocalipsis específicamente, pero seguramente lo podemos aplicar a toda la Biblia. Leamos Éxodo 2, todo el capítulo. Dice así la palabra de Dios. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos, para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. A la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos, y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua, y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Amén. El libro del Éxodo de alguna manera tiene que ver con finanzas saludables, que es el tema del mes, porque se trata de un pueblo esclavo. Pues un pueblo esclavo pues está en la calle, ¿no? Está en la calle, está en el hoyo. Son esclavos, no les pertenece nada, todo les pertenece a otras personas. Ellos mismos no se pertenecen, le pertenecen a otros, y sin embargo son sacados. Eso es el Éxodo. Son sacados a libertad y a la tierra prometida, a prosperidad. Así es que podemos de cualquier manera encontrar enseñanzas que tienen que ver con eso, con finanzas saludables. Pero en este pasaje, digamos que está el inicio del Éxodo. Lo que nos cuenta primero este capítulo es pues el gran libertador, Moisés, que en realidad es Moisés en el sentido humano, pero es Dios el gran libertador que usa a Moisés, ¿de acuerdo? Así es que vamos a encontrar algunas enseñanzas de este pasaje con respecto a
Cómo salir de las crisis, igual que la semana antepasada, no sé cuándo estuvimos aquí, porque el miércoles pasado no prediqué yo, ¿verdad? Predicó el hermano Arvin. Y ahora regresamos a Éxodo. Entonces, ¿cómo salir de la crisis a la vida en plenitud? Y los voy a sorprender, porque voy a hacer un acróstico con la palabra Moisés. ¿Me dan permiso de eso? Para enseñar cuántas tiene letras de Moisés. M-O-I-S-E-S. 6 letras. Primera enseñanza. Miremos más allá de la realidad material. Él está al control. ¿Cuáles son las situaciones? ¿Cuáles son las condiciones del nacimiento de Moisés? Un faraón que está harto de que los hebreos crezcan tanto, está espantado de que son demasiados y da la orden de que maten a los niños. Que si nace una niña, la dejen vivir, pero si nace un niño, que se lo ejecuten. ¿Se acuerdan de eso? Ya lo habíamos leído eso. Pero las nodrizas, ¿cómo se llaman eso? Sí, ¿cómo se dice en términos? Parteras, no quisieron, tenían miedo y esas cosas, y no lo hicieron. Llegamos y ya nacieron los chamacos y no sé qué, nace un chamaco, dice que es hermoso. ¿A qué se refiere? Pues todos los niños son hermosos, ¿no? Especialmente el suyo, el mío, ¿no? Pero aquí dice que era hermoso, que es... Me late que se trata de algo, no sé, tal vez algo sobrenatural. Se notaba en él algo, no sé, la gracia de Dios o alguna cosa. Porque yo digo, ¿cómo iban a poder decir, era un niño hermoso y por allá nació otro bien gacho, bien feo? No, ¿verdad? Nadie diría eso, ¿verdad? O sí podrían haber dicho eso, sí, ahí nació uno bien bonito y allá nació uno horrible. No. Entonces me parece que más bien es una expresión que tal vez denota algo que se notaba en él por la gracia de Dios, no por él mismo, sino por la gracia de Dios. Tuvieron que ocultarlo, tuvo que ocultarlo. Esas son las condiciones. O sea, nació en una situación en la que ya estaba siendo perseguido. O sea, todavía no nacía, ya era perseguido. Todavía no nacía, ya lo querían matar. Eso es desventaja, ¿no? Usted y yo en ocasiones tenemos la pasión por mirar eso, por mirar las condiciones que nos rodean, las condiciones materiales, políticas, económicas. Uy, y lo que ganó el tipo ese, Dios nos libre. Ya se ve usted haciendo un muro, ¿verdad? Ya empezó a juntar para los ladrillos o qué. O sea, siempre tenemos la costumbre de analizar eso, analizar la cartera, cuánto tenemos, analizar las circunstancias, se puede, no se puede. Pero Dios nos invita a mirar más allá de la realidad material. Él está al control. Punto. Él está al control. Nos recuerda montones de escenas bíblicas. La más hermosa del Nuevo Testamento, ¿no? Unos discípulos, oiga, navegantes por amor de Dios. ¿Cómo se dice? Expertos, viejos lobos de mar. Y están temblando. ¿Qué hacía el Señor Jesucristo? ¿Qué hacía? ¿Se acuerdan? Si nos hubieran dicho orando, Señor, ayúdanos. No, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo, plácidamente. Uno siempre se ha preguntado, ¿y cómo estaba tempestad y él durmiendo? Seguramente estaba agotado y seguramente no le debía nada a nadie, es que estaba durmiendo. La gente duerme como niño, se dice, ¿verdad? Cuando está en paz en su corazón. Y así estaba el Señor, sin duda. No había gente con más paz en su interior que nuestro Señor, justamente. Y resulta que despierta, les llama hombres de poca fe, a todas aquellas cosas, y le dice a la tempestad que se calle, y se cayó. ¡Shh! Le dijo, ¿no? Y se cayó la tempestad. Hasta se espantaron los discípulos. ¿Quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? El mismo que está al control cuando Moisés nació. El mismo que está al control cuando Esteban estaba siendo apedreado. Finalmente murió. ¿Y quién dijo que eso no es victoria? ¿Y quién dijo que no respondió Dios las oraciones? ¿Y quién dijo que Dios no hizo un milagro al llevarlo a la presencia de Él, dejando con su sangre un testimonio tremendo, el primer mártir del cristianismo, un testimonio tremendo para que otras personas pudieran creer en el Señor? Él siempre está al control, pase lo que pase, siempre está al control. Por eso Pablo decía también, sé vivir en abundancia y en escasez. A todo he sido enseñado, para tener mucho y para tener poco, para tener hambre y para estar saciado. Y es de ahí de donde viene un texto maravilloso: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que lo usamos como una expresión triunfalista cuando ganamos, pero debemos usarlo cuando perdemos también. Todo lo puedo en Cristo, incluso puedo perder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé estar sano y sé estar diabético. Si eso me cayó, ¿verdad? Señor, ¿me lo dijiste a mí? Miremos más allá de la realidad material. Él está al control. Pero segunda cosa que es muy importante, eso lo podemos sacar de los versículos 1 al 6, pero los acabamos de leer. Pero los versículos 7 en adelante hasta el 10, dice: entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. O sea, el padre hizo algo que también hizo Noé con el arca. ¿Se acuerdan que Noé calafateó?
el arca. Algunos piensan que se trataba de petróleo crudo. Algunos piensan que había yacimientos en aquella época, en lugares de ese petróleo crudo o algo así, y le untaron. Dios le dijo a Noé que le hiciera eso con el arca. Y aquí también lo hicieron eso con una canasta de juncos, que hasta la fecha esas canastas se llaman Moiséses, por culpa de Moi, ya de cariño. Y entonces le puso esa brea, esa especie de cosa, así tipo, ¿cómo se llama eso que sirve para pegar cosas? Resina o brea o esa cosa que se usa para los vidrios, ¿cómo se llama? Silicón, pero de aquella natural y de aquella época para que hacerla impermeable. Pero podemos notar, el texto no nos dice con exactitud esto que estoy diciendo, pero se puede notar entre líneas. Va Miriam, la hermana de Moisés, ella es una adolescente, pone la canasta precisamente por accidente frente a la casa del faraón, donde la hija de faraón salía a mojarse los pies en el río. Qué coincidencia, ¿no? Como dicen por ahí. Y lo empuja hacia allá. Y la hija de faraón, que posiblemente se sabía de ella y se sabía de sus aficiones y de sus ambiciones y de sus deseos y de su soledad y lo que usted quisiera y tal vez de su imposibilidad de tener hijos, qué sé yo. Y resulta que la tiene. Qué casualidad que Miriam va y le dice: si quiere le consigo nodriza para el chamaco que se acaba de encontrar. ¿Y a quién se lo llevó? A su mamá. O sea, a mí no me engañan. Y no, nadie nos quiere engañar. De hecho, creo que el escritor sagrado nos quiere ayudar a entender eso. Por eso aquí encuentro yo una segunda enseñanza, para salir de las crisis y vivir en abundancia, en la tierra prometida de la abundancia que Dios nos promete. Y no estoy hablando de ser millonarios, mande su ofrenda, no estoy hablando de eso. Porque podemos vivir en prosperidad con un talento, o con 2, o con 5, o con medio talento. Podemos vivir en prosperidad, en felicidad, en plenitud, en contentamiento. La segunda enseñanza, la primera era: miremos más allá de la realidad material, Él está al control. Porque usted y yo vemos aquí la situación: no, pobre Moisés, no, si estaba de la patada, lo quieren matar desde antes de nacer, están matando a todos los chamacos, tienen que esconderlo. No, pobre, sí le fue como en feria. O sea, alguien me dice que nace en la circunstancia, yo digo, este pobre no va a lograr nada, si llega adolescente de pura chiripa. Y resulta que usted y yo encontramos en el Antiguo Testamento que es de los grandes, es de los tremendos hombres de Dios, pero su inicio aparentemente no daba usted un quinto por él. Por eso miremos más allá de la realidad material, Él está al control. Tal vez les he contado esto. Mi padre fue el 8º hijo de 8 embarazos, no, el 9º entonces. Antes que él hubo 8 embarazos de mi abuela, a quien yo no conocí, y que se murieron. Algunos fueron abortos, algunos nacieron y a los 3 días falleció. 8 hermanos de él. Él tenía una hermana, la primera hija de mis abuelos, mi tía Amelia, y después de eso hubo 8 embarazos, pues no fallidos, porque algunos sí nació el niño y se murió, o la niña y se murió. Y luego estaba embarazada de mi padre. Cuenta la historia que mis abuelos ni prepararon cuna ni pañales. ¿Para qué? Se va a morir. No tenían esperanza. 8 habían fallecido. Y nace mi padre. Ya para no dejarle pusieron Álvaro Gutiérrez Peña. Y pasó un día y sobrevivió, 2 días sobrevivió. Dice mi padre que como a los 3 meses dijo el abuelo, pues ya hay que comprar una cuna, ¿no? Pues ya se logró. Porque no tenían esperanza. Estaban así como esperando que se muriera. Y tuvieron que pasar 72 años, ¿o cuántos? 70 años o algo así. 70 años para que finalmente sucediera lo que habían esperado desde el primer día que nació. Así no había nada ni un peso que dar por y resulta que Dios está al control y no sucedió lo que podía haber sucedido. Pero en segundo lugar, hermanos, y esta es la segunda enseñanza, ocupémonos de los detalles. En cada punto voy a decir 2 cosas. En la primera dije, miremos más allá de la realidad material, Él está al control. En esta ocasión voy a decir, ocupémonos de los detalles, Él se ocupa de lo grande. ¿Qué hizo Miriam? Se ocupó de los detalles. Se ocupó de que lo encontrara la hija de Faraón. Se ocupó de que su madre misma lo alimentara, lo amamantara. Si quiere le consigo. Hay muchas mujeres aquí que se lo pudieran alimentar. Habrá alguna hebrea que tal vez quiera,
¿Pueden notar la inteligencia de Miriam? La verdad es que era lista la chamaca. Ya de grande nos cae gorda porque criticó a Moisés y se puso leprosa y no sé qué, pero aquí nos cae bien, ¿no es cierto? Es una adolescente lista. También su papá, también su mamá. Hicieron la canasta esa, inventaron, patentaron los Moiséses. Hasta le pusieron aquella cosa, la pusieron en el Nilo, en el río, ella lo encontró, ella, si quiere que su mamá lo alimente, porque dice, miren, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamar a una nodriza de las hebreas para que te críe el niño. Es una pregunta. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. No estoy seguro, no sé si le dijo, es mi hijo, pero te lo voy a arreglar. No sé. Está ahí la historia extraña, pero es evidente que hay aquí unos humanos llenos de fe que se ocuparon de los detalles, creyendo que Dios se ocupa de lo grande. Porque, perdónenme, ni Miriam, ni su mamá, ni su papá hicieron a Moisés el gran libertador que fue. Ni lo salvaron en el desierto, ni le hablaron en el monte Horeb a través de una zarza. Eso lo hizo Dios. Esas cosas las hace Dios. Pero nosotros nos ocupamos de los detalles, entonces ocupémonos de los detalles. Para este asunto de salir de la ruina hacia la prosperidad de la tierra prometida, le propongo, además de mirar más allá de la realidad material, porque Dios está al control, ocupémonos de los detalles, que Dios se ocupa de lo grande. ¿Qué letra sigue en la palabra Moisés? Y inspirémonos en el amor de Dios. ¿De qué estoy hablando? Le leo el pasaje antes de decir la otra frase. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, nos saltaron todo, nos saltaron desde el Moisés hasta ya grandote, ¿verdad? Pero no importa, si Dios no quiso que nos dijeran todo, seguramente es porque no era lo más importante. Ya crecido ya Moisés salió a sus hermanos, a los hebreos, y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo, dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Oiga, son demasiados detalles. ¿Habría algún reportero? ¿Habría cámaras de esas que hay en la Ciudad de México? ¿Cómo sabrían todo eso? ¿Por qué creen que en el Éxodo aparecen tantos detalles? ¿Que volteó para todas partes? ¿Que se escabechó al egipcio y lo escondió? Nadie lo vio, más que esos 2 que estaban peleando, esos 2 que estaban ahí estando maltratados. ¿Por qué creen que sabe todos los detalles el escritor del libro? Algunos piensan que el escritor del libro es Moisés mismo. Sea así o no sea así, él nos está revelando algo que pasó en la intimidad de su vida. Me parece que podemos llamar a esta enseñanza, inspirémonos en el amor de Dios. Dios nos revela sus planes. Yo no estoy muy seguro de que Moisés en este momento conozca a Dios, al Dios verdadero, que tenga un encuentro con Él de fe. Yo me inclino más a pensar que Moisés se encontró con Dios y experimentó una vivencia de conversión en el monte Horeb cuando habló con Dios. Pero, ¿cuántos aquí se convirtieron de grandes? Hermano, ¿no te bendijo Dios antes de que fueras cristiano? ¿No te bendijo Dios? ¿No te hablaba Dios antes de que fueras cristiano? ¿O a poco nos comenzó a hablar cuando nos convertimos? No, ¿verdad? Nos cuidó, nos bendijo muchas veces. Dios está preparando a Moisés. Ahora, nos cuenta el pasaje que salió a ver a sus hermanos. No dice salió a ver a los hebreos, sus hermanos, los menciona a sus hermanos. Es evidente que él, quien cuenta esta historia, a quien escribe el libro, o si él mismo le escribió de puño y letra, entonces él está diciendo, salí a ver a mis hermanos, nunca dejé de ser hebreo. Aunque vivía como príncipe, aunque vivía en riqueza y me codeaba con Faraón y mi madre era su hija, aunque vivía acá en las cosas elegantes, yo siempre fui hebreo, fui del pueblo de Dios. Eso, si él escribió eso, él no está diciendo eso. Y luego dice que vio que un egipcio maltrataba a sus hermanos, pero los egipcios son su gente, él es de la corte, él vive en los pinos, en la Casa Blanca, o como se dirá otra forma de decir, con los gobernantes de ese mundo, poderoso por cierto, porque Egipto era poderoso en esa época, y sin embargo él mató a un egipcio. ¿Nunca se ha puesto a pensar que el gran libertador del pueblo hebreo en el Éxodo fue un asesino?
Nunca se ha puesto a pensar en cuánta gracia de Dios hay. Ahora, ¿es bueno que mató al egipcio? No, no es bueno. Sin embargo, hay un detalle que nos ayuda a pensar. Oiga, tenía un amor impresionante para su pueblo. Se sintió incómodo, terriblemente incómodo, con el hecho de que un egipcio estuviera maltratando a sus paisanos. Dijo, esto no puede ser, esto no puede ser. Y luego después de eso, va con dos que están peleando, no se peleen. O sea, como diciendo, ¿qué les pasa? O sea, de pilón, están siendo esclavizados. O sea, están aquí de esclavos. Y luego todas se pelean entre ustedes, ¿qué les pasa? Pues por lo menos únanse. Y la palabra que le dicen estos de malagradecidos, ¿quién te puso por príncipe? Nos ayuda a pensar algo. Vemos aquí a Moisés con un corazón revolucionario. Es decir, antes de que Dios lo llamara allá en la zarza ardiente, él ya como que tenía ganas de hacer algo para solucionar las cosas. No estoy diciendo que esa motivación era de él solamente. Seguramente Dios se la puso. En un tremendo sermón que predicó el hermano David Wilkerson, más o menos 1 año y medio antes de fallecer, un hermano pentecostés, pero con unas ideas muy claras y muy de acuerdo yo con él. El hermano predica un sermón, se lo recomiendo, allí en YouTube aparece, se llama Un llamado a la angustia. El hermano David Wilkerson predica del libro de Nehemías. Nehemías no es un pastor, no es un profeta, no es un patriarca. Nehemías es un copero, es un funcionario público, es un político en un reino. Pero pregunta, ¿cómo están nuestros paisanos allá en la tierra prometida? Y le dicen, en oprobio, el muro está destruido, la puerta está quemada, ellos están esparcidos y todo está mal. ¿Se acuerdan de ese detalle? ¿Han leído el libro de Nehemías? Y dice Nehemías, entonces lloré yo. Lo primero que hizo fue llorar. Lo segundo que hizo fue orar. Lo tercero que hizo fue pedirle permiso al rey para que le diera chance de regresar a la tierra prometida. Y él es uno de los reconstructores de la ciudad. Pero dice el hermano David Wilkerson, y estoy de acuerdo con él, dice, cuando Dios llama a un hombre para hacer algo, lo primero que hace es que lo bautiza literalmente en angustia, lo bautiza en dolor y luego lo usa. Tal vez, seguramente eso se refiere el Señor Jesucristo cuando en el Sermón de la Montaña dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Se acuerdan la Sermón de la Montaña? Aquí yo veo a Moisés con hambre y sed de justicia. Lo que siente Dios por su pueblo, lo siente él también. No está así como, pues ni modo, pues estos que ya están bien mal, pues si quieren, que él les manda a ser esclavos. Lo voy a decir con pincitas para que nadie se ofenda. ¿No le ha pasado que cuando va a Estados Unidos a cruzar en la frontera, no le ha pasado que hay varios personajes ahí revisando? ¿No le ha pasado que usted quiere que lo atienda el gringo en lugar del mexicano? ¿Le ha pasado eso? O sea, usted prefiere que el norteamericano te atienda, porque el paisano te trata peor. ¿Les ha pasado eso alguna vez? Eso pudo haber sido el corazón de Moisés. Estoy aquí soy hijo de la hija de Faraón. Hombre, estoy acá en la opulencia. Pues, ni modo, estos patarrajadas, hebreos patarrajadas, ¿qué les pasa? No sintió eso. No, el corazón de Dios le motivó a sentir amor por su pueblo. Estaba indignado de cómo se trataban a los que él llamó, en este escrito, si él mismo lo escribió, hermanos. Entonces, una tercera cosa, inspirémonos en el amor de Dios. Dios nos revela sus planes. Por eso cuando alguien, no sé, algún joven, alguna persona me dice que tiene un llamamiento, que siente ganas de ser pastor, y no le veo preocupado por la gente, le veo que le importa un camino a toda la gente, no lo veo preocupado por los perdidos, no lo veo preocupado por la iglesia, no lo veo preocupado por los que están en necesidad. Este llamamiento no tiene nada, no sé quién le está llamando, pero no es Dios. Aquí vemos a Moisés con, digámoslo así, con un génesis de su llamamiento. Ya sentía ganas de hacer algo por su pueblo. Se descabecha a un egipcio que está maltratando a uno de sus hermanos. Y luego le dice a dos de sus hermanos, no se peleen, como que únanse, ámense. Bueno, pero no le agradecieron eso. Es que no era el momento de que hiciera eso, estaba anticipando, se estaba haciendo de más. Pero de cualquier manera la enseñanza es esta.
Inspirémonos en el amor de Dios. Dios nos revela sus planes. ¿Cuántas letras llevamos? ¿Cuál fue la primera con la letra M? ¿La recuerdan? Miremos más allá de la realidad material. Dios está al control. Letra O. Ocupémonos de los detalles. Dios se ocupa de los detallotes, o sea, de los grandes. Y letra que sigue fue la I. Inspirémonos en el amor de Dios. Dios nos revela sus planes. Letra que sigue, ¿cuál es? La S. Sirve a diestra y siniestra. Él se manifiesta en nosotros. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenían sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él le dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Hay películas de Moisés que siempre lo ponen como en el desierto, todo hambriado y sediento, y que llega, yo digo, ¿y cómo defendió a las hijas de Reuel? No pudo haber sido así. Así que de repente en las historias le echamos mucha crema a algunas cosas. Él llegó por allí y andaba buscando, era, ¿cómo se dice cuando andas huyendo? Era fugitivo de la justicia, era un asesino, había matado a un egipcio y Faraón pues le quería echar mano para matarlo, aunque era el hijo, pues, ¿cómo se dice? Adoptivo de su hija. Pero, y luego eran pastores, dice pastores, ya con que hubieran sido 2, a lo mejor eran 20. ¿Cómo lo defendió? Pues es político. Él sabe, es más culto que ellos. Es muy probable que lo que pasó aquí no fue necesariamente una lucha cuerpo a cuerpo, sino ¿qué les pasa? ¿Por qué estas son mujeres y todos tienen su turno? O algo así, ¿no? Tipo político. ¿Por qué no sabes quién soy? ¿Se ha visto esos? ¿Cómo le llaman ahora en el YouTube cuando se encuentra alguien? Lord Defensor o algo así, ¿no? Sería Lord de los Pozos o algo así. Entonces es probable que haya sido así. ¿Qué les pasa? O a lo mejor su fuerza y por lo menos el desafío de que si ustedes aquí pasan por sobre mi cadáver, a lo mejor fue así. Y aquellos eran pastores, no eran peleoneros. Y aquel tal vez sus ropas, incluso de egipcio, a lo mejor mal lucidoras, lo que sea, pero el caso es que lo defendió. Oigan, la enseñanza es esta: sirve a diestra y siniestra. Él se manifiesta en nosotros. Otra vez, cuando alguien me dice que tiene un llamamiento para servir a Dios, le digo, pues adelante, comience a servirlo, porque algunos quieren primero irse al seminario y después de 4 años comenzar a servir. No, comience ya, desde ya, comience a hacer la labor del Señor, porque aquí vemos a Moisés sirviendo. Después serviría a todo un pueblo, 650,000 hebreos, algunos piensan que son los que salieron de Egipto, y en el desierto se convirtieron en 1,5 millones, o tal vez 2, y a todos esos sirvió Moisés. Pero aquí lo vemos sirviendo a unas chamacas. O sea, el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. En ningún sentido, en cualquier sentido de no sirve. No sirve de no sirve y no sirve de no sirve. ¿Sí me expliqué, verdad? Perfectamente. Sirvamos a diestra y siniestra. Él se manifiesta en nosotros. Además, ¿sabe qué? Este asunto de servir, acuérdense que estamos hablando de cómo salir del pozo, cómo salir de la crisis, cómo salir de la escasez a la prosperidad que Dios nos ofrece, que no significa tener mucha lana, sino significa tener contentamiento, plenitud y lo que necesitamos, porque Dios sí prometió bendecirnos. Si estamos hablando de eso, oiga, sirve a diestra y siniestra, porque este servicio le bendijo de varias maneras. Bueno, hasta esposa consiguió, ¿sí o no? Hasta esposa consiguió. Sí, o sea, joven, cuando vayas a la casa de tu novia, sirve, por amor de Dios, sirve. Te ve ahí aplastadote con que usted es el novio de mi hija. ¡Ey! No, hombre, ¿quién va a querer contigo? Por Dios. Pero si te ve movido, no se ofendan. También, chicas, también. A la suegra, ¿qué le ayudo? ¿Qué hago? Te casaste con una que no sirve para nada. ¿Sí me estoy hablando claro? En el trabajo,
te contratan para algo y no, es que eso no es mi área. Esa no es mi área. Oiga, no puedo mover esta caja de aquí. Esa no es mi área. ¿Y por qué no le dice a Godínez? Oh, un empleado así, ¿quién lo va a querer? Aquí vemos al tipo, pues, oiga, perdóneme. Días antes, Moisés se sentaba a la mesa del faraón del país más poderoso del mundo. Días antes. Y en este momento está haciendo la de guarura de unas chamacas a las que acaba de conocer. Qué tipazo, ¿no? Está sirviendo, sirve a diestra y siniestra. Él se manifiesta en nosotros, te usa tu vida. Usa tu vida para bendecir a otros y tu servicio te gana cosas. Aquí lo invitaron a quedarse en su casa, lo invitó a ser parte de su familia, hasta le dio una hija, Séfora. Se llamaba feo, pero era guapa. Digo, mientras más fue el nombre, más guapa tiene que ser, ¿no? Por favor, no puede tener las dos cosas. Sirvamos a diestra y siniestra. ¿Qué letra sigue de la palabra Moisés? Moisós, que me dijeron, no, es la E. Esperemos en él. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está el papá? Reuel, así se llamaba. Jetro era su título. Jetro quiere decir cetro, o rey, o patriarca, o jefe de algo. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón. Y eso de que convino quiere decir que le insistieron, ¿no? Quédate con nosotros, aquí te damos un departamentito, aquí hay casa. Sí, como dicen las gentes, de la entrada para allá, todo es cama, algo así dicen, ¿verdad? Le ofrecieron quedarse en su casa y él convino en morar con aquel varón. Y él le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Ella le dio a luz un hijo y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y uno dice, ¿y para qué nos cuentan el chisme ese? O sea, Moisés, ¿para qué nos cuentan? Eso pasó, o sea, llegó la noticia, llegó boletín informativo, se acaba de morir Faraón. Debió tardar meses para que Moisés se enterara. Si no había comunicación, o que un WhatsAppazo le llegó. Tardó mucho. ¿Pero por qué Moisés lo pone en el mismo lugar? Porque Moisés, viejo ya, cuando escribe este libro, o cuando dicta este libro, o cuando ordena que alguien escriba este libro, él está recordando estas cosas. Yo ahí no tenía más esperanza que vivir de arrimado de mi suegro, cuidando sus ovejas. Era toda mi esperanza. Pero Dios tiene planes para nosotros. Y comenzó a mover Dios los hilos de los sucesos sociales. Y mientras yo estaba ahí casándome y teniendo un hijo, acá en Egipto estaba el faraón muriéndose y cosas sucediendo, porque Dios tiene planes. ¿Puede ver eso? Por eso Moisés, años después, porque no escribió ese suceso después de casarse. O sea, la esposa, Moisés, ya vente a dormir, espérate, estoy escribiendo el Éxodo. No, eso sucedió mucho después, cuando él ya era líder del pueblo hebreo. Y Dios le ordenó a Moisés, porque hay un texto en la Biblia, justamente más adelante en el Éxodo lo leeremos, donde Dios le dice a Moisés, escribe esto en un libro. Y es probable que a partir de entonces él hace recuento de todas las cosas y comienza a escribir, o a pedir a escribanos que lo hicieran, porque así era en aquella época. Por eso me parece que debemos aplicar esta enseñanza. Esperemos en Él. Tiene planes para nosotros. Él tiene planes para nosotros. De repente vemos las cosas turbias, oscuras, negras en nuestra vida. Y dices, no hombre, esto no va para ningún lado. Imagínenselo. Fugitivo de Egipto. No fugitivo de cualquier paisito. Fugitivo de Egipto. El faraón, no Juan de los Palotes lo quería matar. No, el faraón lo quería matar. Y él llega a un pueblo por ahí. ¿Qué esperanzas hay para alguien así? Extranjero. Le puso a su hijo ese nombre. Extranjero soy en tierra ajena. Pero Moisés después dice, pero Dios tenía planes. Y comenzó a suceder cosas. Y se muere el faraón, y pasa esto y aquello, y cómo se va armando el mapa, cómo se va armando el rompecabezas de una vida extraordinaria. Que no iba a ser cuidador de las ovejas del suegro durante toda su vida. No iba a ser así. Fue 40 años, nada más y nada menos. Pero no iba a ser para siempre. A los 80 años Dios lo usó para ser un libertador. Oiga, no sé qué edad tiene usted, pero no se crea, nunca se crea desahuciado, ni se crea que ya ripió, ya
ya está cancelado su plan. No, Dios siempre tiene planes para nosotros. Y por último, ¿qué letra sigue para finalizar, hermanos? Letra S. Sigamos adelante a pesar de las pruebas. Incluye a Moisés. Otra vez un texto que uno dice, pues eso qué tiene que ver con que se casó, eso qué tiene que ver con Séfora. A mí me hubiera gustado que nos dijera cómo era Séfora, cómo nació el chamaco, cómo le hacen las tortillas o alguna cosa, pero no. Dice cosas que tienen que ver con la historia global del pueblo. Y aquí una vez más hace eso Moisés. Y oyó Dios el gemido de ellos, esos en donde se les murió el faraón. Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. O sea, Moisés, viejo ya, al hacer una recapitulación de su vida, está recordando estas cosas y está diciendo, ahí estaba yo, desahuciado, fugitivo, y Dios me bendice, me invitan a morar en la casa de alguien, una persona solvente, una persona próspera, me permite casarme con su hija, me da casa, me da trabajo. Y Dios tenía planes, y no solo eso, sino que está atento a nuestras vidas. Por eso la enseñanza aquí es, sigamos adelante a pesar de las pruebas. Él está atento a nuestras vidas, está atento a nuestras luchas, sabe de nuestras luchas. El Evangelio de Marcos recoge un detallito, como Marcos es el escritor, dicen los que saben que gramaticalmente hablando, dice, no está bien escrito el libro, tiene errores de sintaxis y demás, si usted lo lee en el idioma original. Pero Marcos es el evangelio, digamos, más cercano, de hecho es el primer evangelio de los 4, es el más cercano a la realidad histórica del Señor Jesucristo. Es posiblemente el testimonio de Pedro que Marcos escribió. Pero hay una escena donde se nos cuenta que cuando los discípulos estaban luchando porque el viento les era contrario, solo Marcos recoge esta idea. Jesús se había ido a orar y los dejó y ellos se fueron al mar a pescar y él estaba desde un montículo y dice Marcos que desde ahí los observaba luchar porque el viento les era contrario. Él está en su momento devocional, está orando al Padre porque se le aproximan momentos difíciles, está siendo fortalecido por el Padre y en su oración de pronto ve hacia el mar y ve a aquellos pobres todos aporreados por el viento y uno dice, Pedro, ayúdame, y no sé qué los ve. Además es Jesús nuestro Señor. Y fue entonces cuando llegó a ellos en medio de la tormenta caminando sobre el mar, que hasta dijeron, el fantasma. ¿De dónde sacaron esa doctrina estos? Veían el canal Enlace, ¿qué estaban pasando con ellos? Estaban bien mal de su doctrina. Es un fantasma, dijeron. Oigan, perdonen que me emocione, me encanta esa idea. Cuando estoy atribulado, cuando estoy triste, cuando estoy con dolor, cuando estoy con mi corazón hecho pedazos, tal vez orando, o tal vez trabajando, o tal vez haciendo algo, o tal vez tratando de evadirme viendo una película, o componiendo una canción, creo que puedo imaginar perfectamente a mi Señor mirándome batallar porque el viento es contrario. O sea, no está así como que se me le olvidé, perdonen la sintaxis de Marcos, se me le olvidé. No, me está observando, sabe de mi dolor, sabe de mi lucha, sabe de mi tristeza, sabe de mi corazón atribulado, no se olvidó de mí, solamente está esperando el momento oportuno para llegar caminando a mi vida sobre las aguas, hacer un milagro y decirme, aquí estoy yo, ¿qué te pasa, hombre de poca fe? ¿Qué te pasa? ¿No quedamos que iba a estar contigo siempre? Sí, Señor. Luego entonces, confía en mí, siempre, en cualquier circunstancia. Ahí está Moisés, de hijo de la hija de Faraón, arrimado del suegro, cuidándole sus chivas, sus ovejas al suegro. Pero Dios, observando a su pueblo, necesitado, lleno de lucha, y buscándose un buen libertador. ¿Y quién creen que era ese libertador? Ese que está en oprobio, fugitivo y lo que usted quiera, era ese. Dios estaba armando ¿cómo se llama eso de las piezas? El rompecabezas. Y Moisés, no te preocupes, no vas a estar aquí para siempre porque te necesito allá.
Y poco después, todavía cuidando ovejas de su suegro, Dios se lo encuentra. Eso lo leeremos más adelante. Pero aquí está la enseñanza entonces hermosa. Sigamos adelante a pesar de las pruebas. Él está atento a nuestra vida. Sigamos caminando. ¿Y usted cree que está solo y desahuciado? No. Él está viéndonos ahí desde, como ahí en Marcos, desde el monte. Está observándonos porque el viento nos es contrario. ¿Y qué cree? Tiene planes para nosotros. Y en el momento oportuno va a intervenir. Por eso me gusta mucho Hebreos 4:16. Acerquémonos a Él acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el ¿qué? Me encanta esa palabra. Para el oportuno socorro. O sea, el momento preciso nos ayuda. Hacemos un repaso de las ¿cuántas enseñanzas? 6 que nos da este Éxodo capítulo 2. Primera de ellas, ¿cómo dice? Miremos más allá de la realidad material. Él está al control. 2. Ocupémonos de los detalles. Él se ocupa de lo grande. 3. Inspirémonos en el amor de Dios. Dios nos revela sus planes. Sirvamos a diestra y siniestra. Él se manifiesta en nosotros. Esperemos en Él. Tiene planes para nosotros. Y letra S final. Sigamos adelante a pesar de las pruebas. Él está atento a nuestras vidas. ¿De acuerdo? Así salimos del hoyo, de la esclavitud, de la tragedia económica o del desencanto de la vida, porque de repente hay personas así como que la vida les desencantó, ¿verdad? Pero Él nos lleva a la tierra prometida, que en términos del Nuevo Testamento, tierra prometida significa la vida cristiana. La vida cristiana es la tierra prometida. Y ustedes y yo podemos vivir en la plenitud que Dios nos da, con un talento, con 2 o con 5. O con una blanca como la viuda aquella que dio esa moneda pequeñita, la moneda más pequeña que había en aquella época. Con lo que Dios nos da, ustedes y yo podemos vivir a plenitud. Así es que, pues, vivamos de esa manera. Y que Moisés, su nombre, porque hicimos un acróstico, y el testimonio de este inicio de su vida, nos sea de aliento, de esperanza y de enseñanza a todos nosotros. Tal vez debamos ir con el Señor ahora nosotros cada uno y decirle: gracias, Señor, por estarme mirando, porque sí, estoy aquí con el viento contrario, tengo luchas, tengo pruebas, tengo necesidades, de repente mi corazón está angustiado o quebrantado. Tal vez no, tal vez usted está súper, no, hombre, en victoria. Usted esos que le preguntan: hermano, ¿cómo está? En victoria en Cristo, siempre. Yo no estoy en crisis, estoy en Cristo. Porque si dice yo, es mejor que si dice Cristo. Si dice Cristo, es más espiritual. Según algunos, pues, estoy siendo irónico. Pero si usted es más o menos normal, cristiano normal, que de repente tiene pruebas, entonces tal vez debemos ir con el Señor y decirle: Señor, gracias por mirarme. Sé que estás atento a mí y sé que en el momento oportuno me bendecirás. Por eso aquí está mi vida. ¿Sí? ¿Podemos ir a Él? ¿Cuántos ahora mismo dicen: no, yo sí estoy en pruebas, sí tengo luchas, tormentas y necesito que Él me mire y me ayude? Levante su mano. Oiga, pues, Señor, si hay algunos. Oramos. Dios Santo, aquí estamos, Señor. Aquí estamos delante de ti, atribulados tal vez algunos de nosotros, como Moisés, perseguido, pues rebajado de ser un cortesano, una persona en el palacio más fino del país, a ser un campesino, ayudante del suegro. Pero nosotros, como él, Señor, queremos confiar en ti, en que tú tienes una realidad espiritual más allá de la realidad material que vemos nosotros, que tienes planes para nosotros. Queremos hacer lo que nos toca, Señor, servir a diestra y siniestra, ocuparnos de los detalles, porque tú te ocupas de las cosas grandes. Y queremos confiar en ti, Señor, en que de verdad tienes planes para nosotros. Y queremos seguir y seguir y seguir, confiando que a pesar de lo que sea, tú nos bendices. Dios, por favor, bendice a tu pueblo, a cada hermano y hermana aquí presentes. Por favor, Dios, bendícenos, sánanos, danos aliento, fortaleza, y bendícenos en esa lucha, en esa tormenta que cada uno de nosotros tiene y vive. Y gracias, Señor, por la victoria. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por su grandeza. Qué hermoso es conocer los planes de Dios. Y cuando Dios llamó a este hermoso varón al ministerio, ya sabía que lo iba a traer Oreb. Amén. Damos gracias a Dios por ello. Dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ofrendemos, hermanos, ofrendemos con amor.
Yo he visto el dolor acercarse a mí, causando heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de alguna vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito